En 1519, se encontraron dos poderosos imperios. Imperio azteca o mexica, habitado por los mexicas, pueblo indígena perteneciente a Mesoamérica, ubicada sobre un islote al occidente del lago de Texcoco, en la zona lacustre de la Cuenca de México. En 1428, se unieron a los pueblos de Texcoco y Tlacopan formando la Triple Alianza o Imperio de la Triple Alianza de Texcoco, con fines ofensivos, defensivos y económicos. Fueron ampliando su territorio y recuperaron pueblos que habían salido de su dominio, cobrándoles tributos, lo que generaba una gran disconformidad de estos pueblos para con los mexicas. Por otro lado se encontraba el Imperio Español, quienes en 1492 habían comenzado la conquista de América con la llegada del navegante Cristóbal Colón durante el reinado de los Reyes Católicos de España. En 1516, asumió como rey de España el rey Carlos I. De 1492 a 1519 el dominio de los españoles sobre América se concentraba principalmente en las islas del Caribe. Desde 1511 Cuba, dominada por los españoles, era gobernada por Diego Velázquez de Cuéllar. En 1518 llega a oídos de Velázquez que más allá de la península de Yucatán, había un reino de enormes riquezas. Tras estas versiones, Diego Velázquez decidió emprender una expedición de conquista al mando de Hernán Cortés. La relación entre ambos no era muy buena. Velázquez, desconfiando de Cortés, decidió removerlo del mando. Cortés se adelantó a la destitución y el 18 de febrero de 1519 zarpó del Cabo de San Antón hacia el continente. Emprendió su expedición de forma ilegal. El 12 de marzo de 1519 desembarcó en la orilla del río Grijalva, Tabasco, enfrentando 12 días después a los mayas chontales en la batalla de Centla. Los elementos decisivos que permitieron a Cortés lograr su victoria fue el uso de armas de fuego y el uso de caballos. En Yucatán Cortés liberó al náufrago Jerónimo de Aguilar, quien hablaba maya y español, usando a este como intérprete. Tras la derrota de los indígenas, Cortés recibió de parte de los indígenas oro, joyas y un grupo de jóvenes entre las que se encontraba una mujer llamada Malitzin conocida como la Malinche. Esta joven hablaba maya y náhuatl. Junto a Jerónimo Aguilar fueron claves en la relación con los indígenas. Se convirtieron en los intérpretes de Cortés y fueron de gran ayuda en la conquista del Imperio Azteca. Los españoles fundaron sobre la ciudad de Potonchal, capital del señorío Tabasco, la villa de Santa María de la Victoria, siendo este el primer asentamiento fundado en México por los españoles en nombre de Carlos I, rey de España. 22 de abril fundaron la rica villa de la Veracruz. Con la finalidad de acabar con la ilegalidad de su expedición, Hernán Cortés le envía al rey Carlos Ordinal Másquele una carta, en la que le relata los acontecimientos más importantes desde la salida de Cuba hasta la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, las riquezas que intuían que había en la tierra donde desembarcaron y la voluntad que él y sus hombres tenían de servir al rey. También informaría de la existencia de un gran señor llamado Moctezuma y de su intención de conquistar las tierras gobernadas por este último. El 16 de agosto, Cortés manda a quemar las naves que lo llevaron a las costas de México para que sus soldados no pudiesen regresar a Cuba y así romper relaciones con Diego de Velázquez. Los españoles comenzaron a establecer alianzas con los pueblos tributarios de México Tenochtitlán. La primera alianza la hacen con Zempoala, quienes se quejaban del tributo exigido por Moctezuma. Cortés les prometió acabar con el sometimiento mexica, aunque esto solo fue una estrategia para avanzar hacia México Tenochtitlan. Los conquistadores fueron recibidos por el cacique Gordo, quien les dio alimento, les regaló besotes de oro y mantas. Ixtlilxochitl, candidato rival al trono de Texcoco, también era enemigo de Moctezuma, expresó que si Cortés se aliaba con los pueblos de Tlaxcala y Huexotzinco lograría vencer con facilidad a Moctezuma. En septiembre de 1519, Cortés y sus hombres llegan a territorio tlaxcalteca, una de las más fuertes entidades políticas del centro de México y enemigos de los mexicas. Luego de 3 batallas, Cortés envió a emisarios, con mensajes de paz,
solicitando el fin de la guerra y una alianza hispano-tlaxcalteca, con la finalidad de combatir a los mexicas. Esta alianza se firmó el 23 de septiembre de 1519. El 18 de octubre de 1519, los españoles llegaron a Cholula, ciudad sagrada, acompañados de los totonacas y tlaxcaltecas, esto es, íntimos enemigos íntimos de los cholultecas. Cortés sospechaba de una emboscada. Ante esto, se adelantó e hizo un baño de sangre entre la nobleza cholulteca, hecho que se dio a conocer como la masacre de Cholula, dejando más de 3.000 personas fallecidas, hecho conocido como la matanza de Cholula. Durante el mes de noviembre de 1519, los españoles al mando de Hernán Cortés llegan a México Tenochtitlán. Al ver la ciudad, quedan maravillados. Se encontraron con una ciudad impresionante, con lagos, canales, con templos. El más era el Templo Mayor, se elevaba 50 metros sobre la ciudad. El 8 de noviembre de 1519 se produce el encuentro de Moctezuma y Hernán Cortés. Moctezuma, sabiendo el poderío de Hernán Cortés, lo recibió con honores. Algunos historiadores relatan que los mexicas consideraban a los conquistadores como seres divinos y que Cortés representaba a Quetzalcóatl. Otros manifiestan que Moctezuma que los dejó acercarse por prudencia para tenerlos como aliados. Ambos convivieron en la Ciudad México Tenochtitlán durante 7 meses hasta la matanza del Templo Mayor. En abril de 1520, Hernán Cortés toma conocimiento del gobernador de Cuba. Velázquez había enviado tropas al mando de Pánfilo de Narváez para castigarlo. Decide viajar hacia Veracruz, dejando en México Tenochtitlán un ejército al mando de Alvarado, cuidando que Moctezuma no escapara. Al llegar a Veracruz, apoyado por un grupo de indígenas y un pequeño grupo de tropas tlaxcaltecas, ataca sorpresivamente a de Narváez y logra vencerlo. Ofreció a los hombres de Narváez unirse a su causa, prometiéndoles oro y grandes glorias, logrando así triplicar la cantidad de soldados, caballos y armamento. Estando en Veracruz, rearmando su nuevo ejército, llegaron un par de tlaxcaltecas con la noticia que los mexicas se habían rebelado contra los españoles y Pedro de Alvarado junto a sus hombres se encontraban atrapados en el palacio de Axayacatl. Al llegar Cortés a Tenochtitlán, Alvarado le relató que los mexicas intentaron quitar la cruz y la imagen de la Virgen que habían puesto en un templo y que se había enterado que tras la fiesta en honor de sus dioses, iban a ser atacados, justificando así la horrible matanza perpetrada por los españoles sobre la nobleza mexica, lo que se dio a conocer como la matanza del Templo Mayor, ocurrida el día 10 de mayo de 1520. Este hecho puso fin a la delicada convivencia entre españoles y mexicas. Los mexicas, indignados ante esta situación, se lanzaron contra los españoles y sus aliados. Moctezuma trató de calmar los ánimos, pero fue apedreado por el pueblo y murió poco después. Cuitláhuac fue nombrado emperador. La noche del 1 de julio, las tropas de Hernán Cortés y sus aliados indígenas sufrieron su peor derrota ante los mexicas. Cortés huye y se refugian en Tacuba, donde se relatan algunos historiadores. Cortés, sentado bajo un árbol, lloró por su derrota. A este día se lo dio a conocer como la Noche Triste. Una semana después de la Noche Triste, en la madrugada del 1 de julio de 1520, los españoles emprendieron la huida del palacio de Axayacatl hacia la tierra de los tlaxcaltecas. El 7 de julio de 1520 se enfrentaron en Otumba. Cortés y su gente planeó atacar a Matlatzincatzin, matarlo y tomar su tocado de guerra, señal que los mexicas entendieron como su derrota. Al regresar a Tenochtitlán se enfrentan a la primer gran epidemia provocada por el virus de la viruela. Esta infección provocó la muerte de más de 12 millones de indígenas, entre ellos el tlatoani Cuitláhuac, quien fue sucedido por Cuauhtémoc. Tras un largo hostigamiento de parte de los españoles a los mexicas, Cortés ofreció un tratado de paz a Cuauhtémoc, pero este las rechazó. Cuando los españoles junto a las tlaxcaltecas y los totonacas llegaron a la zona del Templo Mayor, Cuauhtémoc intentó huir en una canoa pero fue capturado por soldados españoles.
Tenochtitlán había caído y con ella se completaba la conquista de México, creándose un nuevo territorio llamada Nueva España.